parece? Hay cosas importantísimas en este mes de mayo, en esta semana, y siempre la trae él. Argentinos sin domesticar TV, este micro que tiene el profe Beto Gaitán, el profe de historia, donde trata las efemérides locales. Por ahí hay algunas efemérides muy importantes en nuestra localidad que resalta, y también parte de la historia argentina y del mundo. ¿Lo vemos? ¿Al profe lo tenemos? Vamos con Argentinos sin domesticar TV. Muy bien, y estamos otra vez en una columna más de Argentinos sin domesticar TV. Y como siempre comenzamos recordando algún hecho significativo de la historia de nuestra querida ciudad de Brinkmann. Y hoy vamos a recordar un hecho que ocurrió un 12 de mayo de 1911. ¿Qué sucedió un 12 de mayo de 1911? Justamente se instala la oficina de correo con categoría tercera. Su primer jefe va a ser el señor Hipólito Bianchi, el telegrafista fue Carlos Lamagna, Daniel Vega era el guardahilos y el cartero, aquel que llevaba la carta, que esperábamos todos con mucha ansiedad cuando teníamos algún amigo lejos, algún familiar. El cartero de aquella época era Daniel Molina, el 12 de mayo de 1911. Muchos años han pasado ya, muchos carteros. Un saludo para todos y cada uno de los empleados de lo que hoy es el Correo Argentino, que desarrollan las actividades en nuestra querida ciudad de Brinkmann. Bien, continuamos entonces con el tema central de la columna del día de hoy. Un 16 de mayo, pero de 1969, se iniciaba en Argentina una de las mayores protestas estudiantiles y obreras que van a marcar el rumbo de una época muy difícil, muy dura, signada por las protestas, por la violencia. Luego va a ir avanzando con la violencia política. Este hecho es el Rosariazo. Vamos al contexto histórico de la Argentina. Estamos en la época de la dictadura que tomó como nombre la Revolución Argentina, aquella dictadura iniciada por Juan Carlos Onganía, derrocando al presidente Arturo Illia. Comenzó con una etapa donde, debemos decir, teníamos a Perón en el exilio. Como hechos internacionales, se había dado justamente un año antes el Mayo francés, un año y medio antes había sido asesinado Ernesto Che Guevara, la protesta estudiantil de Tlatelolco en México, con miles de estudiantes que fueron reprimidos y asesinados. Es decir, el contexto internacional era muy, muy especial. El enfrentamiento, la guerra fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, Cuba, que jugaba su rol en Centroamérica. Eso fue todo el caldo de cultivo por el cual durante toda la década del 60 los movimientos estudiantiles, sobre todo, se van a ir asociando a las protestas de los obreros. No es de casualidad que Rosario va a ser uno de los principales puntos, uno de los principales focos de las rebeliones estudiantiles, que va a desencadenar otro más que lo vamos a mencionar al final. Dijimos, la dictadura de Juan Carlos Onganía. Todo comenzó con el asesinato de un estudiante en Corrientes. En aquella época era muy común que las agrupaciones estudiantiles se solidarizaran con las represiones o con las víctimas de las represiones en distintas partes del país. No nos olvidemos que también tenemos que decir que estamos en la época donde durante toda la década del 60 las Fuerzas Armadas fueron una especie de partido político tutelar que controlaba que los gobiernos democráticos, débiles ellos, debían seguir ciertas pautas. Si estos gobiernos no seguían esas pautas políticas y sociales marcadas por las Fuerzas Armadas, rápidamente eran derrocadas. Así había ocurrido, por ejemplo, con el presidente Frondizi y luego con el presidente Illia. A lo que hay que agregar que el principal partido político de la Argentina, el Partido Justicialista, el Partido Peronista, se encontraba prohibido y su líder proscripto, exiliado en España.
Había comenzado todo, dijimos, con una protesta estudiantil en Corrientes, con el asesinato de un estudiante. Eso va a repercutir en las organizaciones estudiantiles de la ciudad de Rosario, a lo cual se va a asociar también algunos conflictos internos en distintas facultades, por lo cual deciden hacer una manifestación. La dictadura de Onganía, con su brazo ejecutor en la ciudad de Rosario, la policía de la provincia de Santa Fe y el interventor en esa ciudad, ordenan vigilar, entre comillas, las protestas estudiantiles. Esto va a desencadenar que la protesta termine, como terminaban casi todas las protestas en aquellos tiempos, con una brutal represión. Una represión que va a llevar a Rosario a vivir horas difíciles. De hecho, al otro día de esta represión, justamente la CGT de los argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, que era una de las vertientes de la organización obrera de la Argentina, más vinculada a la izquierda política, decide solidarizarse y apoyar las protestas de los estudiantes. Y ahí nace un eslogan político de aquella época, que era obreros y estudiantes juntos y adelante. Esta vinculación de los obreros con los estudiantes, muchos de ellos hijos de estos estudiantes, hijos de estos obreros, va a establecer un punto político sumamente interesante. De alguna manera ahí se va a canalizar el eje político de lo que sería la oposición a la dictadura militar. Luego de este apoyo de la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro, a los estudiantes, van a hacer una nueva manifestación al día siguiente, que también va a ser duramente reprimida y que tiene su foco central en las galerías comerciales del centro de la ciudad de Rosario. En aquellos tiempos las galerías comerciales tenían una vida social muy pero muy importante. No era época de shopping todavía, como para que nos demos cuenta. La cuestión es que la Policía Federal, conjuntamente con la Policía Provincial, van a encauzar la protesta hacia las zonas de las galerías y ahí se va a producir una brutal represión, prácticamente fue una emboscada. En ese lugar va a ser asesinado el joven estudiante Adolfo Bello. Hay que decir que los estudiantes no solo eran universitarios quienes protestaban, sino también que eran secundarios. A partir de ahí sigue la rebelión, comienza, mejor dicho, las protestas, pero se magnifica y se genera lo que se llama la rebelión popular, conocida como el Rosariazo. Al otro día se produce justamente el sepelio de este joven asesinado por la policía, que ese sepelio va a ser masivo, que se va a desarrollar pacíficamente en el transcurso en que se lleva en el féretro hacia el cementerio. Toda la multitud va a desafiar a la policía en una marcha del silencio, y ahí se va a hacer presente otro factor u otro sector como actor principal en esta época de protestas estudiantiles y obreras. Es la aparición de unos sacerdotes que van a dar el servicio de sepelio al joven asesinado, pero estos sacerdotes pertenecían al movimiento de los curas del tercer mundo, aquel movimiento que establecía como eje principal la doctrina social de la Iglesia y el Concilio Vaticano II. En ese sepelio, uno de los sacerdotes que va a desoír la orden de su obispo va a dar este discurso, y lo voy a leer para ser exactamente precisos. Él va a decir, Federico Parenti es el sacerdote, y que va a decir lo siguiente: que esta sangre vertida, que esta sangre que llega al cielo no sea en vano, que ella lleve la liberación que ansiamos, el instante de justicia que está reclamando el mundo. Dios dio su sangre por la liberación del hombre para que el hombre se despoje de la esclavitud. Quizás esas palabras, esas frases, actuaron justamente como nafta al fuego, porque a partir de ahí se desata justamente la rebelión popular con más fuerza, y es la aparición justamente de los curas del tercer mundo. Entonces tenemos los tres actores principales: los estudiantes, los obreros y los curas del tercer mundo, todos desafiando al poder de la dictadura militar.
justamente el rosariazo, como dijimos, con la participación de los actores centrales de esta oposición a la dictadura de Onganía, que va a ser justamente, como dijimos, los estudiantes, los obreros y ahora los curas del tercer mundo, va a ser sofocada con la participación, con la orden directa del presidente de la Nación, del segundo cuerpo de ejército. Ellos van a avanzar sobre la ciudad de Buenos Aires, van a imponer el estado de sitio, la ley marcial y la pena de muerte. A partir de ahí logran sofocar la rebelión estudiantil en Rosario, pero no logran apagar la llama que va a avanzar por toda la Argentina. ¿Por qué? Un año después se va a producir finalmente la caída del gobierno de el general Onganía. ¿Pero por qué se va a producir? ¿Solo por el rosariazo? No. En el mismo año, 1969, unos días después, se va a producir la mayor revuelta social y política de la Argentina, conocida como el Cordobazo. Y los mismos actores estuvieron presentes: estudiantes, Córdoba, la Docta, obreros, las grandes fábricas de la ciudad de Córdoba, y ellos juntamente con la sociedad cordobesa van a estallar en protestas y van a controlar la ciudad de Córdoba, la principal ciudad de la Argentina, o mejor dicho, la segunda ciudad más importante de la Argentina. Teníamos Rosario, teníamos Córdoba, y después se va a expandir toda esta situación de violencia política y social que le va a costar un año después la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía. Va a asumir por un tiempo el general Livingston, un personaje oscuro, poco conocido, pero en realidad quien preparaba, quien estaba, quien era el dueño del poder en la Argentina en aquellos tiempos fue el general Agustín Lanusse, que finalmente va a ser quien asume la presidencia de la nación. Está terminando la década del 60 y justamente en 1970 hace su aparición central como colorario de esta situación que hemos mencionado, del rosariazo, del cordobazo, hace su aparición Montoneros, la organización guerrillera más importante de la Argentina, y irrumpe en la vida política de la Argentina con el secuestro y el asesinato del dictador Pedro Eugenio Aramburu. Y ahí comienza otra parte de la historia argentina. Hoy queríamos recordar eso, el rosariazo, la primera revuelta estudiantil y obrera de la Argentina en la década del 60. Como siempre, esperando que les haya gustado, nos veremos seguramente en una columna más de Argentinos sin domesticar. Chao. El saludo entonces para el profe Beto, Argentinos sin Domesticar TV, todos los martes acá en nuestro programa, en Todos Arriba, como siempre, hacemos historia. La repasamos y la recordamos. Vamos a ponerle música.